Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y esto se llama Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Cuando esperábamos que el Congreso esté a la altura de las circunstancias tras la intempestiva y vergonzosa salida de Mariano González del Ministerio del Interior, no ha conseguido acuerdos para resolver la crisis, que es lo que se esperaba durante el día. A contramano, el gobierno ha salido con todo para descargar su furia y criticar a más no poder al señor González por haber dicho su verdad, ¿no? Haber dicho su verdad. Él está ya con nosotros en el estudio, vamos a conversar a continuación con él. Bienvenido, señor González, a Octavo Mandamiento. Adelante. ¿Qué tal? Asiento, por favor. Gracias. Han sido horas muy intensas seguramente para usted, pero como le anticipé a la salida del canal anoche cuando fue entrevistado por Melissa Pesquera, se vendría fuego graneado contra usted por haber dicho su verdad. De momento, o para empezar, el abogado Benji Espinosa, abogado del presidente, ha dicho que usted es un infiltrado, el caballo de Troya, el quintacolumnista de la oposición al gobierno de Castillo. ¿Qué tiene usted que decir? En absoluto, y si bien es cierto, desde anoche a hoy son horas algo difíciles, complicadas, no solamente para mí, sino para el país también. Pero debo decirle que pasaba horas trabajando, tan intensas desde que asumí el cargo, que recién he podido descansar un poco, ¿no? Y contra todo lo que dicen algunas personas en el gabinete, mi equipo de trabajo, mi equipo técnico, de expertos en seguridad ciudadana, de expertos en gestión pública, además del equipo de inteligencia, pueden dar fe que hemos trabajado estos 15 días full time, ¿no? Y sí, bueno, lo que diga Benji me tiene sin cuidado, ¿no? Porque él es un abogado que debe, creo, mantenerse en su esfera. Es un buen abogado que trabaje y que defienda a sus clientes, ¿no? Pero él no nos va a enseñar a hacer política, ¿no? Pero eso que le dicen a usted, el San Benito de Topo. En absoluto. Yo he sido claro. Ingresé al gobierno con dos objetivos claros. Y los dos, creo, legítimos. Primero, de tratar de recuperar el Estado, tratar de recuperar la gestión pública, que se administre la cosa pública de manera adecuada. Desde mi sector impulsar ello. Por eso es que desde el primer momento ha habido transparencia, ha habido apertura con el Congreso, con los medios de comunicación, con la Contraloría, con la Fiscalía, con el Poder Judicial, con todo ente autónomo o poder del Estado que tenga que ver con nosotros. Y lo otro, evidentemente, era que ante la mínima esperanza de que el presidente no tenga nada que ver con actos de corrupción o de proteger a los prófugos, también había que tomar una decisión. Y yo finalmente, desde el primer día, tomé acción y rápidamente me di cuenta que no había un ánimo, digamos, de apertura y de objetividad, ¿no? Sin embargo, continué trabajando y ahí sí no me interesa lo que diga la gente, porque tenía que lograr el objetivo. Y la primera parte de ese objetivo era recuperar los órganos de inteligencia del sector interior, cosa que se hizo. Hoy 4 componentes están trabajando en la búsqueda de los prófugos, y para desarticular ello se me saca del cargo y no hay ningún problema, yo lo asumo políticamente, pero lo que no puede pasar es que se desactive a este equipo especial. Si se emite una resolución desactivando, esa prueba es más que suficiente de obstrucción a la justicia. Pero eso que usted dice, que es muy válido, es decir, que el presidente Castillo está eventualmente implicado en casos de corrupción,
ya se sabía desde antes, es decir... No, yo no estoy diciendo que yo... A ver... Perdóneme para sí. hacerle la pregunta. ¿No fue un poco, viendo en retrospectiva, ¿no? Sí. ¿No fue un poco iluso de su absoluto, parte Jaime, ingresar a un gobierno que ya sabíamos de antemano que huele a corrupción? En absoluto. Y si para ellos quieren denominar lo que sea, lo que yo puedo decir, que había un compromiso patriótico con el Estado, y si alguien tenía que correr ese riesgo, he sido yo, y ha sido la gente que ha trabajado conmigo y la que aún sigue trabajando en los equipos de inteligencia, y a los cuales hay que darle toda la protección necesaria, y me tiene sin cuidado el señalamiento de una u otra persona a través de las redes sociales, algunos troles de la ultraderecha o algunos troles de la ultraizquierda, no. Me tiene sin cuidado, y menos aún la opinión de gente impresentable que no sabe ni siquiera, no tiene el concepto más mínimo de la gestión pública, ¿no? Incluso Benji Espinosa ha ido más allá y dice que piensa querellarlo a usted porque está cometiendo un delito. Él me va a querellar, yo a él Sí. no le he dicho nada. No, tengo a nombre del presidente, claramente. Bueno, yo he retado al presidente como político, respeto la institución presidencial, pero él la está denigrando, y como político lo reto a debatir, que debata conmigo con un moderador o moderadora sobre el tema, sobre gestión pública, sobre el manejo de la cosa pública, sobre el ejercicio ético de la política, sobre la transparencia y cómo se debe manejar el Estado. Bien malo es usted, ¿no? Es ¿Por decir, qué? No, porque el presidente, digamos, no tiene una facilidad de palabra, lo sabemos todos, no es muy ducho para las artes comunicacionales. Ni él, ni gran parte de la gente que trabaja con él, ¿no? Pero eso se tiene que remediar, ¿no? ¿En qué momento se rompe la relación? ¿En qué parte? Porque yo recuerdo, por ejemplo, usted el día que fue al Congreso Sí. y despide u ordena la dimisión del jefe de inteligencia. Usted va a Palacio después, entra muy sonriente, creo que el presidente no lo atiende y sale molesto. ¿Qué pasó ahí? En el Ministerio del Interior hay varios componentes de inteligencia, pero los dos principales o esenciales son la DIGIMIN y la DIRIN. La DIRIN responde a la policía, la DIGIMIN directamente al Ministro del Interior. Sin embargo, el Ministro del Interior cuida que todos estos sistemas funcionen. En el caso de la DIGIMIN yo ya había hecho el cambio y había designado al general César Vallejos Mori, Que ha renunciado hoy. que ha renunciado hoy de una manera hidalga y además con mucha autoridad. Traigo a Harvey Colchado a este grupo como encargado de búsqueda, pero era sumamente necesario que todos los demás componentes, llámese la DIVIAC, DIRANDRO y la DIRIN misma, colabore con el trabajo de la DIGIMIN. Entonces, ante los hechos, yo había quedado con el presidente en reunirme ese día a las 6 de la tarde, pero no a raíz de lo de Samir, sino por otras razones. Y creo para reclamarme un poco por los cambios que venía haciendo, ¿no? Y ese día, obviamente, después de terminar de conversar en el Pleno, es más, se iba a hacer una moción y no se había ni siquiera votado, pero yo me allané voluntariamente al Pleno. O sea, antes de que ellos me citen, yo me allané, y eso lo dice la presidenta del Congreso. Entonces, pero esto duró más una pequeña conferencia hasta las 7 de la noche aproximadamente o más. Entonces yo llegué a Palacio de Gobierno a las 7:20 y el presidente me dijo que me estaba esperando desde las 6, ¿no? Entonces... Como diciendo, es usted un tardón. Sí, pero caramba, todos los medios de comunicación habían sido testigos de que estaba en el Congreso, ¿no? Y no puedo desdoblarme, ¿no? Y estar en dos sitios a la vez. Pero bueno, se me reclamó y yo le dije, presidente, disculpe, pero he tenido que acudir al Congreso. Y me preguntó, ¿y era necesario que vaya al Congreso? ¿Así le preguntó? Entonces le dije, sí, por transparencia, para rendir cuenta, porque el Congreso tiene la función de ejercer el control político y como demócrata tengo que asistir, así no me guste. ¿Y no le sorprendió esa pregunta? ¿Ese reclamo? Obviamente, ¿no? En el fondo creo que era la molestia por los cambios que he hecho en la DIGIMIN, ¿no? Pero no se lo dijo. Él, a usted. Después sí me preguntó, fue inevitable, y que por qué había cambiado a Casanova, ¿no? ¿Y usted qué le dijo? He cambiado a Casanova porque Casanova no es un experto en inteligencia y he puesto a alguien que sí conoce del tema y estoy poniendo con él a un equipo en el cual yo tengo confianza que va a hacer un buen trabajo. En ese momento, cuando el presidente le dice,
Pero ¿por qué tenía que ir al Congreso? Yo creo que ¿Ahí en se ese rompe? momento se fractura la... Ahí, Sí. después de su presentación Sí, en el claro, Congreso. y a mí también me queda ya el sinsabor de decir el mínimo, la duda, el beneficio de la duda Que usted le dio. que le había dado, en ese momento se agotó. Ajá. Y claro, como me han dicho, ¿y por qué no te fuiste en ese momento? Porque no. Ante la evidencia, tenía que hacer lo que sea necesario por defender la democracia. Lo he hecho en otros fueros y lo he hecho antes inclusive de tener cargo, y usted lo sabe, y tenía que hacerlo. No podía correrme, era todo lo contrario, y tenía que, discúlpenme la versión, inclusive tragarme críticas injustas de amigos y conocidos, y lo hice. Y lo volvería a hacer. Pero, ¿cómo eran las reuniones en el Consejo? Porque ahí también le han reclamado hoy sus ex colegas, diciendo nunca dijo nada, nos hemos sorprendido, cualquiera avisa, ha salido de frente, y claro, ahí viene lo de Topo, ¿no? Mire, bueno, estos, no sé, con el respeto de los tres chiflados, creo que Gavidia, Salas y Chero son peor que ellos, ¿no? O sea, de verdad. Le hacen eco a cada tontería que habla el premier, a cada improperio, a cada muestra a veces de ese espíritu misógino que tiene, ¿no? O sea... Misógino. Sí. ¿En qué lo notó? Varias expresiones respecto a las mujeres. Por ejemplo. Algo no sé. que se pueda decir en televisión, digamos, o es tan así. Creo que no es adecuado el horario aún de protección. ¿Tanto así? Sí, claro. Y además también el hecho de rajar, ¿no? Obviamente diciendo de las Fuerzas Armadas, no solo en público, en privado también, y yo no se lo he permitido, ¿no? Y menos de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, siempre hubo una situación tensa y estos ayayeros pues defienden eso. Y además hay una cosa, los consejos de ministros guiados por este señor eran terribles, ¿no? Y yo creo que él le hace mucho daño al Estado, a la gestión pública. Aníbal Torres. Sí, claro, ¿no? O sea, ¿qué fue lo más terrible que ha visto usted en ese breve momento, en esas 2 semanas en el Consejo? me citaron a un Consejo de Ministros exclusivamente para ver seguridad ciudadana. Ya. Yo fui acompañado de uno de mis asesores, Enrique Castro, que es un experto en seguridad ciudadana, al igual que Lucía Damer, que hoy está en Chile, ¿no? O sea, es un tipo de primera, probablemente uno de los Lucía mejores. Damer, por supuesto. Ya, y él ha trabajado al lado de ellos, es de lo mejor que hay, y él puede dar fe de ello. Hemos trabajado con todo un equipo, preparando un proyecto o una proyección de 30, 60, 90, 120 días, y al final, ¿en qué concluyó? En que este señor me ridiculizó o pretendió ridiculizar la exposición, digamos, sobre una vieja discusión si es una percepción o no es percepción. Por eso es que uno de estos payasos se refiere a eso, ¿no? O sea, y no es así. Simplemente lo que le expliqué es que las cifras de la victimización va en un sentido y las cifras de la percepción va en otra. Y el trabajo justamente que se tiene que hacer desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista comunicacional, tiene que ser Entonces, pero parece que no entendía, pues, ¿no? Le hablaba en chino. Aníbal Torres ha justificado su salida de esta manera. Lo escuchamos y ¿Sí? lo comentamos luego. Sin embargo, eso no ha sido posible dar por lo menos un inicio. Es más, casi no se le ubicó. Asistió a 2 consejos de ministros, a uno de ellos solamente un momento. Luego se quitó. No se le ubicó y se quitó. ¿A qué se refiere? Se refiere a que, a ver, el Ministerio del Interior tiene, además del tema de la gestión pública, crisis permanentes. Hay que atender paros, hay que atender, no sé, operativos que se... Y la verdad, le dije con todo respeto, Premier, tengo que atender un tema urgente. Ya. Me voy a retirar y me retiré. Si a eso se refiere, obviamente no voy a quedar a escuchar toda su pedorata sobre historias que no tienen ningún sentido de escuchar, ¿no? Pero usted ha dicho anoche que es un pobre diablo. Sí, me reafirmo, ¿no? Es un término muy grueso. No, es lo más delicado que puedo hacer con él. Caray.
Qué duro. Sí. Y usted me conoce, yo tengo formas. Sí. Y respeto a las personas. Pero después, inclusive de lo dicho, creo que me quedé corto. Así. Sí, Ya me imagino lo que usted está pensando. sí. Pero no tengo el pitito para ponerlo No. en televisión. Emularía en todo caso a Hernando de Soto, ¿no? Caramba. Entendido. El secuestro. Cuando usted respalda a los periodistas de Cuarto Poder, ¿no sintió la fricción también? Es decir, ¿fue el único usted en el gabinete Sí. que lo dijo tal como lo dice el Código Penal? El Código Penal establece una definición de secuestro y usted lo dijo tal cual, pero el resto del gabinete no lo acompañó. Supongo que eso fue también tenso. Obviamente, era una voz disonante, pero principalmente con la voz cantante, la voz del Premier, ¿no? Evidentemente es así. Es ¿no? el jefe de gabinete, claro. Sí, pero independientemente de esto, o sea, si dice una u otra pachotada, como las que dice todos los días, o sea, no necesariamente, pues, hay que seguirle, ¿no? O sea, cuando dice que la policía y las Fuerzas Armadas no sirven para nada, o sea, que yo no puedo seguirle, ¿no? Y hacerle el coro con eso, ¿no? Elvia Barrios, la presidenta del Poder Judicial, ha dicho sobre usted que si conoce los hechos, tiene la obligación de denunciarlos ante el Ministerio Público. ¿Usted lo hará? Lo que sí, y lo que conozco ya lo dije, y lo he Pero dicho. formalmente, Claro. lo que se refiere la doctora Barrios es ante el Ministerio Público. He ido hoy al Ministerio Sí, Público. claro, pero ya usted ha denunciado formalmente los hechos. Formalmente se me ha citado para expresarme y he rendido mi declaración hoy y he sido lo más claro posible. Pero hay una cosa, yo estuve viendo un poco a Rosa María Palacios Sí. y ella ha separado algunos bytes que resumen muy concretamente las causas o la causal por la cual, digamos, podría considerarse inclusive obstrucción a la justicia, ¿no? O sea, lo dice tan claro, discúlpeme la expresión, como para bruto, como dice ella, ¿no? O sea, para que se entienda, por esto, y son palabras mías, ¿no? Que ella parafrasea y por eso, ella también considera que habría obstrucción a la justicia. O sea, no lo digo yo, lo dice alguna gente de prensa, algunos abogados también, ¿no? Rosa María Palacios estará más adelante con nosotros, así que le puede preguntaremos preguntar, para sí. ahondar en la obstrucción a la justicia que usted ha denunciado anoche. Usted ha dicho que Claro. el gobierno obstruye a la justicia. El Ese gobierno es no, Pedro Castillo. Pedro Castillo. Sí. Así, con nombre y Así, apellido. Así es. Obviamente, se me cuestiona el conformar un equipo especial para la búsqueda de los prófugos. 1 más 1 es 2, ¿no? Y creo que sí, el riesgo mayor, inclusive, y la prueba ya, la cereza de la torta sería que el nuevo ministro del Interior emite una resolución en contrasentido con lo que yo dispuse, ¿no? Si Claro. él deja sin efecto ese equipo, va a evidenciar, pero ahí sí ya no podría caber duda alguna para alguien, ¿no? Inclusive para aquellos que todavía siguen respaldando a Castillo, ¿no? De hecho, el nuevo ministro ha señalado, ojo, que el presidente le ha pedido que mantenga al equipo y que incluso refuerce la búsqueda a Silva y compañía. Usted, digamos, está desacreditando un poco su tesis de salida, ¿no? Sí, pero si yo refuerzo con gente que no sea de refuerzo, obviamente, claro. también se debilita, ¿no? Ha trascendido durante el día que usted tendría audios de una supuesta conversación con el presidente Castillo. ¿Es cierto eso? No es mi estilo grabar a nadie, ¿no? Ajá. Jamás haría eso. ¿Y por qué demanda usted la salida del presidente Castillo? ¿Por qué usted Porque, diseña eso que, claro, dicen, González ha ido más allá, por ende es un topo, un infiltrado, el caballo de Troya de la oposición? A ver, ¿No? así como he sido criticado cuando asumí el cargo por algunos conocidos de la derecha, o sea, y tengo también algunos amigos en la derecha, pero eso a mí no me hace jamás un hombre de derecha. Yo soy un activista de derechos humanos, de los derechos sexuales reproductivos, tengo una clara posición definida de centro-izquierda y eso no va a cambiar. El hecho que coincida con que Castillo no debe continuar,
No tiene nada que ver con ser de derecha ni ningún topo, ¿no? Acá es una cuestión, creo yo, de principios y de defensa de la democracia. Es más, yo me he pronunciado que lo ideal, bueno, no lo ideal, el remedio ideal en estas circunstancias sería la sucesión constitucional, porque creo que, me guste o no, se debe seguir constitucionalmente con la solución. Ahora, pero si el Congreso no hace su trabajo, lamentablemente a los ciudadanos y ciudadanas solo nos va a dejar la opción más dolorosa para el país, la calle. Claro. El presidente Castillo ha declarado hace minutos en una actividad en San Borja. Ha ido con su esposa, por cierto. Escuchemos. Recientemente estuvimos en Ayacucho. Hice un llamado a los ministros de Estado y los anticipé y le dije que el ministro o ministra que no trabaja se tiene que ir a su casa. Hoy estamos en este escenario y cuando lo tengan que decir, no esperen salir de la gestión de los errores y los actos que se cometen dentro de la administración y dentro de la gestión. Dígolo adentro, que lo que se diga después no tiene sentido. De estas fiestas patrias, sean ustedes también... Como que usted no estaba dando la talla, ¿no? Yo quisiera que pregunte a otras personas que han trabajado antes conmigo o que han sido mis jefes, si yo trabajo o no trabajo. Que pregunte a las personas que han trabajado conmigo antes y las que han trabajado ahora, si trabajo o no trabajo. En estos 15 días, solo 2 noches he dormido en mi casa y por pocas horas, ¿no? He estado permanentemente en el ministerio porque encontré un ministerio que sí, desordenado, con muchas necesidades de atender, pero también con una necesidad de recuperar la moral de nuestra policía y que necesitaba atender también no solamente las crisis que hay que administrar a diario, sino también atender la gestión pública. Y yo he llevado un equipo realmente sumamente preparado para trabajar, no solo en inteligencia, también en gestión pública. O sea, y sí me causa extrañeza que se nos diga eso, ¿no? Cuando más bien la imagen que yo he tenido es que en el nivel central, es decir, de la PCM y otros ministerios, no hay, digamos, un manejo adecuado, ¿no? Más tiempo se pierde en estas ceremonias con portátiles o los consejos descentralizados, ¿no? Donde es como un discurso de campaña, pero que no se trasluce en gestión, ¿no? Dina Boluarte le ha pedido pruebas. Usted que justamente explicaba o argumentaba que la sucesión constitucional y que ella es la que, o quien debiera asumir la presidencia interina, le ha pedido usted pruebas. ¿Usted tiene pruebas de lo que dice, digamos, a tenor de lo que le demanda la señora Boluarte? Las pruebas suficientes que existen son las decisiones que he tomado y la actitud no solamente de cuestionamiento, sino de objeción a las decisiones que he tomado. O sea, a mí no me cabe la menor duda ya. O sea, si a ella le cabe duda, bueno, es cuestión de ella, ¿no? Ella responderá. Claro, pero es curioso porque usted se entera por el Twitter que ha sido removido, Sí. habiendo tenido una conversación previa con el presidente. Claro, minutos antes. Es más, yo terminaba de una entrevista con Epicentro Sí. y recibo la llamada del presidente y le digo sí. Me dice, usted está tomando decisiones sin consultar. Le digo, bueno, ¿a qué decisión se refiere? Si la única decisión que he tomado es la decisión de conformar un equipo especial. ¿No le parece? Y bueno, entonces le dije, si gusta, voy ahora mismo a explicarle y voy a Palacio inmediatamente. Y me dijo, déjeme avisarle, en unos minutos le aviso. Si es que viene ahora o mañana antes del Consejo de Ministros. Cuelga y emiten el tuit. Así, a los pocos minutos. Sí, claro. Y es más, y yo no estoy pendiente de las redes, pero me avisa un congresista, inclusive de la bancada, me dice, compañero ministro, lo acaban de cesar por el Twitter. Entonces, ¿Qué se lleva usted estos 15 días? me llevo primero la satisfacción de haber desnudado y de haber logrado la recuperación de la inteligencia en la policía.
Porque estoy segurísimo que independientemente de lo que pase, la moral de la gente está al tope. Los policías, de los policías, sí. O sea, esa es la mayor satisfacción. La mayor satisfacción es quedar tranquilo con mi conciencia, con mi esposa, con mis hijos, y de saber que he hecho lo que tenía que hacer, pese a cualquier cuestionamiento. ¿Usted jura por ellos que ha dicho toda la verdad y nada más que la verdad? Puedo jurar por ellos que he dicho la verdad. ¿Por su familia? Por mi familia. Puedo jurar que he dicho la verdad. Y no es la primera vez, Jaime, que lucho contra el poder corrupto. Lo he hecho en otras ocasiones y tras bambalinas, sin ningún problema. Hoy me ha tocado estar al frente y si tendría que hacerlo nuevamente, lo haría. ¿Para usted el presidente es un corrupto? Le corresponderá a las autoridades jurisdiccionales, pero lo que sí puedo decir que está obstruyendo la justicia. ¿Para usted el presidente es cómplice? No lo sé, pero está obstruyendo y eso creo yo que es suficiente como para desconfiar. ¿Pero usted sospecha que él ha recibido dinero? Yo no sospecho, tengo la seguridad que él está obstruyendo. Mariano González ha sido ministro del Interior y ha estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, Mariano.